Trabajar en la FAO ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida personal y profesional. Llegué con la convicción de que la alimentación es un derecho humano y la base de la dignidad. Y durante más de 25 años he tenido el privilegio de acompañar a comunidades rurales resilientes y creativas y también de ver cómo la FAO ha sabido transformarse. Con el Dr. Jacques Jouve, el foco era aumentar la productividad para eliminar el hambre y comenzábamos a hablar de sostenibilidad y desarrollo rural integral. Luego, bajo el Dr. José Graciano da Silva, el mundo se dio cuenta de que el problema ya no era la cantidad de alimentos, sino el acceso. Por eso impulsamos políticas de protección social, alimentación saludable y abordamos por primera vez el cambio climático y la biodiversidad. Y con el Dr. Chu Dong-yu, el énfasis ha estado en la transformación de los sistemas agroalimentarios, la innovación tecnológica, el uso de inteligencia artificial y Big Data, sin perder de vista el enfoque en quienes más lo necesitan. América Latina y el Caribe es la región que más ha avanzado hacia el hambre cero. Vimos como muchos países de la región dejaron atrás la categoría de ingresos bajos y medios bajos, como las zonas rurales cambiaron radicalmente y como políticas como la alimentación escolar, los mercados mayoristas o la reducción de la pesca ilegal y deforestación se consolidaron. Me siento profundamente agradecida de haber sido parte de este camino colectivo, de haber acompañado la transformación de los sistemas agroalimentarios. Esto no era y no será solo un reto técnico, es un acto de justicia, esperanza y compromiso con el futuro. Durante mi gestión, uno de los mayores desafíos, sin duda, era el aumento en la pobreza, inseguridad alimentaria y la disrupción de las canales alimentarias debido a la pandemia de COVID-19. El encierre y el aislamiento, el miedo por contagio en comprar alimentos, la especulación debido a una posible escasez de alimentos y países miembros pidiendo orientaciones expertas de la FAO sobre las mejoras en políticas públicas y programas para enfrentar esta situación incierta. Todo esto generó mucha demanda y visibilidad para FAO y también mucho estrés. Mantener o no la alimentación escolar, transferencias en efectivo o canastas de alimentos para hogares vulnerables. ¿Cuál es el mejor modo, más costo efectivo y rápido para convertir la comercialización de alimentos frescos a un comercio en línea? Era una tarea urgente. Sentíamos que cada minuto que pasaba sin respuesta aumentaba la vulnerabilidad de personas ya inseguros, niñas y niños, mujeres, pequeños agricultores y pescadores artesanales, pueblos indígenas, afrodescendientes, adultos mayores y juventudes rurales. Y esto en un contexto en que FAO también había cerrado sus oficinas, prohibido viajes y tenía la incertidumbre de cómo cumplir con su misión y seguir implementando sus proyectos de forma responsable. Esta disrupción nos permitió cambiar nuestra forma de trabajar. Exigió agilidad, coordinación y una escucha activa a las prioridades de los países. Era revolucionario. La pandemia marcó un antes y después. Quebramos la inercia y empezamos a trabajar de forma virtual y FAO de repente empezó a funcionar como una sola máquina integrada, como un gran equipo funcional. Tuvimos reuniones regulares para monitorear la situación con las divisiones claves de la sede y las regiones. Tuvimos información en tiempo real sobre el estado de la pandemia y de nuestras oficinas, cómo esta zoonosis estaba asaltando especies, por ejemplo. Pudimos identificar nuevos problemas y demandas emergentes desde los países y regiones y recibir respuestas de políticas corporativas de la FAO dentro de días para orientar la política pública de los países.
Con ese equipo logramos mantener el comercio internacional y los canales alimentarios nacionales abiertos y logramos instalar políticas públicas que ayudaron a advertir una crisis alimentaria que podría haber sido mucho peor. Eventualmente logramos apoyar con los planes de recuperación de las economías nacionales también y trabajamos con un sentido de urgencia que ayudó con la agilidad. Hoy no hay disculpa para una persona trabajar sola. Cualquier experto que existe a nivel país puede encontrar centenas de otros expertos que tienen los mismos problemas. Empecé a conectarme directamente con los FAOs de Guinea Ecuatorial, Afganistán e Indonesia. Ahora los representantes de América Latina y el Caribe tienen un grupo de WhatsApp para conversaciones informales que no existía antes. También sentí feliz de hacer parte de una organización que se preocupaba de verdad con el bienestar físico y emocional de su personal. Creo que el impacto más importante de la FAO en América Latina y el Caribe ha sido su capacidad para generar consensos regionales en torno a metas comunes, movilizar evidencia y acompañar técnicamente a los países para traducir compromisos en políticas públicas concretas. Gracias a la FAO, hoy en día existen consensos regionales alrededor de hambre cero y los avances de la región en lograrlo. Estamos a 4% y tenemos que estar a 2,5%. Hay países que han logrado salir del mapa, como Chile, Costa Rica, Cuba, Guyana y Uruguay, con una prevalencia de la subalimentación menor al 2,5%, y otros que están en camino a lograrlo. También existe un liderazgo parlamentario asociado a temas de hambre. Ahora existe una mirada al tema de alimentación más completa, incluyendo no solo hambre, sino también malnutrición en todas sus formas, incluyendo obesidad, un tema que en la región tuvimos que liderar a nivel global. Comenzamos a abordar la alimentación de manera más completa, con el enfoque sistémico que permitió avanzar más allá de las parcelas agrícolas hasta los cuellos de botella en comercialización, abastecimiento, nutrición y desperdicio y otros. Un segundo gran impacto es el asociado a la creación de un espacio para la FAO en el trabajo en torno al cambio climático y biodiversidad, como un actor muy relevante en la región que ya no se puede dejar de lado. Por eso ahora tenemos estos portafolios de proyectos muy grandes que valen más de $500 millones. Y un tercer impacto muy importante es el reconocimiento de que la FAO trabaja en el centro de la población de las personas dejadas atrás. Muchas agencias hablan de esto, los países hablan de esto, pero como una organización somos únicamente posicionadas para llegar y trabajar en los territorios más rezagados y con las comunidades menos escuchadas, como los pueblos indígenas, pequeños productores, mujeres rurales, etc. Es un trabajo integral que se centra en el empoderamiento económico, producción, asociatividad y políticas públicas, pero también aborda aspectos cruciales como la protección social, el acceso a servicios básicos, la conectividad y la innovación. En teoría, todas las agencias deberían estar allá. Es bien interesante que con el tiempo y con la concentración de poblaciones en zonas urbanas, muchas otras agencias igual han dejado las poblaciones rurales atrás, no solamente los gobiernos. Quizás existe un enorme potencial para FAO en el futuro de estar en esas zonas rurales donde hay recursos naturales, mineras, viento y sol como energía renovable y ayudar a nuestros países miembros a no responder al azar a las oportunidades de inversión, sino a definir cómo gobernar esas áreas en una forma en que las poblaciones dejadas atrás y el país tengan las oportunidades sociales, económicas y ambientales que lo merecen. Cuando empecé, la FAO como organización, también como los representantes de sus países miembros, eran muy dominados por los hombres, sobre todo las posiciones de poder y decisión.
Recuerdo que muchos eventos consistían exclusivamente de hombres, no solamente en el podio, sino también en toda la audiencia. Yo era a veces una de las pocas mujeres. La mayoría de los representantes de FAO en los países y todos los representantes regionales de FAO, y de hecho casi todos los ministerios y ministros de agricultura, pesca, bosques y ganadería eran hombres. Me alegro mucho que la situación sea mucho más equilibrada ahora, más allá de las temáticas tradicionalmente dominadas por mujeres, como son la nutrición y la inclusión social. Hoy FAO casi cuenta con una paridad de género, al menos en la sede, y hay países miembros que cuentan con muchas mujeres liderando nuestros sectores. Aún falta mucho, pero nunca había imaginado llegar donde estamos ahora. Hablar de gobernanza en América Latina y el Caribe es hablar de transformación. Cuando llegué a FAO a fines de los 90, la organización era reconocida por su solidez técnica, pero también era visto como muy centralizado, lenta y enfocado en productos técnicos, no en resultados políticos. Con el tiempo, todo eso empezó a cambiar. Se impulsaron reformas como fortalecer la conferencia regional para que los países tuvieran más voz entre las conferencias globales y se fortalecieron las oficinas regionales y subregionales y nacionales. También se abrieron espacios para la sociedad civil, los pueblos indígenas y el sector privado. FAO empezó a orientarse más hacia resultados, a evaluar mejor su impacto y a responder con más agilidad. En nuestra región los desafíos han sido particulares: gran diversidad política, desigualdades persistentes, tensiones entre países grandes y pequeños y brechas entre ministerios e incluso entre gobiernos sucesivos. La participación plena del Caribe en el proceso preparativo de la conferencia regional, por ejemplo, sigue siendo un reto. Pero también hemos visto avances notables. Los países han logrado alinear prioridades globales con necesidades locales, como la seguridad alimentaria, la agricultura familiar o los sistemas agroalimentarios sostenibles. La conferencia regional se ha fortalecido como un espacio clave de debate y concertación y se han tejido alianzas estratégicas con CELAC, CARICOM, CAN, SICA y otros actores. En resumen, hemos pasado de una FAO vertical y centrado en Roma a una organización más participativa, descentralizada y cercana a los países. Y aunque el cambio no ha sido lineal, hemos dado pasos firmes hacia una gobernanza más inclusiva, eficaz y preparada para los retos del siglo XXI. Para mí, una lección es la necesidad de tener una verdadera mirada estratégica en los países, en la región y en el mundo, de saber dónde van las tendencias, basado en evidencia demográfica, geopolítica, comercial, tecnológica, y no quedarnos en lo que nos es cómodo. No basta dar respuesta a problemas actuales, así actuaremos demasiado tarde. Tenemos que ver el futuro y preparar a nuestros países miembros a enfrentar las realidades que vienen. Implica ya empezar a trabajar en la agenda alimentaria urbana y ciudades verdes, medir el carbono azul, asegurar la conectividad digital rural y normar los alimentos novedosos y impresos. Implica prospectar y tomar riesgos. Solamente así, con esa mirada estratégica que nos permite desafiarnos constantemente, que nos mantendremos relevante en nuestro servicio a los países, de vanguardia y idóneo para nuestro propósito. Segunda lección es la importancia de tomar nuestro rol como líderes con mucha humildad y siempre seguir escuchando de todos lados y de las voces menos escuchadas para averiguar la realidad y mantener un sistema de inteligencia sobre lo que está pasando en el mundo. Con esta humildad es la importancia de desarrollar el superpoder de reconocer cuando estamos equivocados y corregir el rumbo. Y una tercera lección aprendida es que los recursos financieros son la base de todo. Con muy poca plata podemos generar enormes cambios y catalizar mucho más recursos.
Y más recursos y alianzas nos permite mover la aguja a escala. No podemos trabajar solos, no podemos darnos el lujo de seguir trabajando en proyectitos bonitos, ya revisados una y otra vez por burócratas con tiempo de sobra, cuando tenemos que llegar hoy mismo a millones de personas en tiempo político real. Le debemos a nuestros miembros el compromiso de contar con personal que tenga verdadera experiencia en el terreno y conozca de primera mano a las personas a las que servimos. De lo contrario, se pierde mucha energía, esfuerzo y buena voluntad, algo que sencillamente no podemos permitirnos.